Dijimos en anteriores entrevistas que la humanidad no ha sabido construir una sociedad pacífica y sosegada. ¿Cómo empezó todo esto? Cuando el ser humano bajó de los árboles se puso a cazar y a recolectar, hasta que descubrió las ventajas de la agricultura y la ganadería. Poseía vestidos, armas, choza, herramientas, pero, y eso es muy importante, la propiedad del ganado y de las tierras era común. La coincidencia de intereses en lo fundamental, la propiedad común del ganado y de la tierra, cohesionaba a la sociedad y le ofrecía solidaridad y seguridad. Pero por desgracia, la ambición de algunos consiguió la privatización de la propiedad común, y este fue sin duda el peor de los errores, porque aquel día nació el propietario, un depredador sin escrúpulos que acapararía tan ilimitada como insolidariamente, que siempre estuvo representado por menos del 1% de la población y contagió con su ambición a los demás. Por eso, desde entonces la inmensa mayoría de la gente ha sido pobre, porque la propiedad privada adquirida por el propio trabajo fue sustituida por la obtenida por la explotación de los demás. La paz dio paso a la guerra, la ordenada prosperidad al crecimiento descontrolado, la libertad a las personas a la esclavitud, la producción racional a la anarquía productiva y la felicidad a la angustia generalizada. La sociedad abandonó, pues, la organización social que convertía a todos en ganadores por otra en la que casi todos serían perdedores. De este modo, todos se convirtieron en enemigos. La mentira se apoderó de las relaciones y se impusieron las teorías que favorecían a los más ricos, quienes siempre vivían de los más pobres. Puedo entender que al principio se dieran estas circunstancias, pero con el tiempo la humanidad evolucionó en todos los campos. ¿Por qué se mantuvieron dichas estructuras sociales? Hubo muchos teóricos que combatieron esta irracionalidad social, pero solo triunfaban los pensadores que difundían teorías favorables a los intereses de la élite. Por ejemplo, el año 534, un tal Justiniano reunió en un código todas las leyes conocidas y definió posesión y propiedad como la misma cosa, consagrando la victoria de los ambiciosos, mientras el dinero y la religión sellaban un maridaje que los mantendría unidos para siempre en la explotación de la mayoría. Poco a poco, la posesión del dinero se impuso a la propiedad de cosas y la humanidad se lanzó a la carrera definitiva: conseguir dinero ilimitadamente y a toda costa, desplumando al prójimo. Los mercaderes, unos individuos que compraban y vendían mercancías no producidas por ellos mismos, aparecieron en el año 1100. Su negocio consistía en vender caro aquello que arrebataban a famélicos artesanos o agricultores. Entonces, para proteger los bienes robados a los pobres, el monarca emitió leyes favorables a los ricos, el ejército se encargó de asegurar el orden del sistema y se creó la policía municipal. Es importante no olvidar eso, porque la función actual de las fuerzas de seguridad y del ejército siguen siendo las mismas: reprimir a la población para preservar los intereses de la élite. Sin embargo, pronto apareció el cambista, otro aprovechado que ya no compraría y vendería mercancías, sino dinero. El banquero se impuso al mercader prestándole dinero, y éste controló al obrero, apropiándose de su trabajo y su producción. Se había llegado a una situación que venía observándose desde antiguo. Los que producían estaban en la miseria, mientras que la nobleza, mercaderes y banqueros, los que no producían nada, amasaban y concentraban toda la riqueza y el poder. Me pregunto cómo un movimiento cultural tan poderoso como el Renacimiento tampoco fue capaz de transformar la sociedad. El Renacimiento supuso una gran revolución cultural en todos los ámbitos. Se repensó todo desde el principio y el debate se libró entre la fe y el dinero. No cabía duda de que el dinero ganaría, y de ello se encargaron dos indeseables que desde los púlpitos defendieron la privatización de la propiedad y los intereses de la burguesía, renovando con la reforma protestante el antiguo complot feudal entre la religión y el dinero. Uno de ellos, Juan Calvino, predicaba para gozo de la élite que Dios veía con mejores ojos a quienes actuaban para obtener el máximo posible. Para él y para otro granuja llamado Martín Lutero, los empresarios eran seres morales y el éxito comercial un signo de elección divina. Y aseguraron que la propiedad privada era el máximo fundamento del derecho y del orden político, así como la justificación del Estado.
Con ello justificaban cualquier acto humano si obedecía al interés del propietario. La mentira, el robo, el asesinato, la guerra, y convertía al ambicioso capitalista en el ser más peligroso de la tierra. Por eso Occidente siempre fue un club de naciones entregado al saqueo de individuos, pueblos, países y continentes. La Iglesia Católica no participó de esta monstruosidad ideológica porque, además de haber sido marginada por la Reforma, permanecía aferrada al poder monárquico y a la tierra, donde tenía sus propios intereses como miembro de la nobleza, dedicada en cuerpo y alma a la producción de bastardos con que llenar los monasterios. Es evidente que las cosas seguían igual o peor a finales del siglo XVII. Tantos siglos de civilización y nada había cambiado. ¿Cómo se explica este inmovilismo? Y ya te lo dije, la élite controla el dinero, la gran empresa, el parlamento, las leyes, la policía, el ejército, todo. Cualquier idea que no la favorezca es ignorada, cualquier disensión es enmudecida, cualquier opositor es eliminado. Ella escribe la historia, el presente y el futuro. La única solución viable para cambiar las cosas pasa por entregar el poder al pueblo, pero eso no ocurrirá porque nadie se lo dará. Debe arrebatarlo. Hoy sabemos que si la población sale a la calle decidida a tomar el poder, nada ni nadie podrá evitarlo. Por eso la invito a que tome la calle, paralice el funcionamiento de las ciudades y no desista hasta conseguir los 3 objetivos básicos que ya conoces. Nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales. Creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población. Y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.